Hola de nuevo a todos. Hoy vamos a hacer un vídeo nuevo explicando un poco lo que es una planta de nitrificación-desnitrificación. En el anterior vídeo explicábamos lo que son los tratamientos en general de los purines y ahora nos vamos a centrar en uno en concreto que para nosotros es de los sistemas mejores que existen, que desde hace 15 años estamos montándolo en diferentes partes del mundo y que creemos que es el más rentable para granjas de todo tipo, incluso para biogás, como veremos a continuación. Bueno, como decíamos en el vídeo anterior, que lo podéis ver en nuestras redes sociales o nuestra página web, hay dos grandes mundos, el de la concentración de nutrientes y el de la transformación de los nutrientes. Concentración es lo que decimos, tenemos que concentrar todos los nutrientes que tiene el purín para poderlos llevar a campo. Pero cuando no tenemos campo tenemos que buscar alternativas que funcionen bien, y esta es una de ellas, y desde nuestro punto de vista, repetimos, la mejor de ellas. ¿Qué conseguimos aquí? Pues bueno, que todas las tierras que nosotros necesitaríamos para poder aplicar nuestros purines se reduzcan hasta un 90%, como ahora nos va a explicar Miquel. Repito, tenemos muchísimas plantas, es una tecnología consolidada, está dentro de las MTDs como vamos a ver, y bueno, es muy segura, ¿vale? Para los diferentes tipos de ganadería y biogás que tenemos. Conmigo está otra vez Miquel, responsable del departamento de biología de nuestra empresa, que es el que nos va a explicar un poco todo el desarrollo. Yo lo voy a acompañar aquí en esta charla. Bueno, gracias de nuevo por la invitación y hoy, como bien dice Ramón, vamos a tratar un poco la temática de las plantas de nitrificación-desnitrificación. Una tecnología que, como bien sabéis, está muy instaurada a lo largo del territorio y os vamos a hacer entender, uno, el por qué está instaurada, qué objetivos cumple y, digamos, a qué va enfocada, ¿no? Entonces, simplemente una breve introducción para que entendáis el funcionamiento de esta planta y el objetivo del por qué se instalan. Principalmente a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino a nivel también internacional, europeo, incluso mundial, podemos decir que hay una problemática de suelos a nivel de nitratos. Entonces, ¿qué nos promueve? Que requerimos de tecnologías que nos permitan reducir la cantidad de nitrógeno que contenemos, en este caso en las deyecciones ganaderas, para poder aplicar, digamos, el total del volumen producido en una menor cantidad de hectáreas. Y de esta manera, digamos, que es en lo que va enfocada esta tecnología. ¿Qué requerimos para ello? Un sistema que sea eficiente y que proponga una gestión apropiada que nos permita, digamos, efectuarlo de una manera apropiada, ¿no? Bien, aquí podéis ver en esta imagen una planta, esquemáticamente hablando, de lo que sería nitrificación-desnitrificación. Como veis, contiene distintos depósitos, pero su objetivo principal va enfocado a una reducción de más del 60% del nitrógeno. Cuando hablamos de nitrógeno, ¿qué hablamos? Hablamos de nitrógeno total, ¿vale? Podemos tener nitrógeno orgánico, podemos tener nitrógeno amoniacal, pero cuando hablamos de una reducción, hablamos de la reducción global del nitrógeno, ¿vale? En este caso, la planta va enfocada a un 60 o más % de reducción del nitrógeno. ¿Y cómo realizamos esta reducción? En dos vías. Por un lado, concentramos a través de la separación en la fracción sólida cierta parte de este nitrógeno y por otro lado, digamos que reducimos o transformamos a través de la transformación a nitrógeno gas, el nitrógeno, lo que sería a través del reactor biológico que tenemos y es el que veis en la imagen con difusores en su interior, ¿de acuerdo? ¿Qué obtenemos a fin de cuentas? Una fracción líquida mucho más limpia y reducida en nitrógeno y otros elementos como pueden ser el fósforo y el potasio, ¿de acuerdo? Para que entendáis un poco el funcionamiento, digamos que todas estas plantas se basan en el ciclo del nitrógeno y el nitrógeno, digamos que se defeca de forma orgánica, que es el que va más adherido, digamos, a los componentes sólidos, y luego hay una parte más disuelta que sería el nitrógeno amoniacal o el NH4, que es el que es más susceptible de ser transformado sobre todo en la parte del reactor, y el nitrógeno orgánico sería el que es más susceptible de ser concentrado en la fase de separación, ¿de acuerdo? ¿Cómo se transforma en todo este ciclo? Pues como veis, el nitrógeno amoniacal acaba transformándose o oxidándose en nitratos y nitritos y a través de un proceso biológico a mayores se va a transformar en nitrógeno gas, que es un componente atmosférico o gran parte de la composición de la atmósfera, ¿de acuerdo? ¿Cómo se realiza este proceso? Este proceso es un proceso biológico natural, ¿de acuerdo? Las bacterias, digamos, nitrificantes y desnitrificantes, que son las que van a contener o componer el proceso, son parte de lo que sería el propio medio natural, como es el purín, o la propia tierra. Van a efectuar, digamos, estos procesos de oxidación y reducción y son las que se van a encargar de, mediante estos dos procesos, del amonio que tenemos inicialmente,
poder obtener nitrógeno gas y obtener esa reducción que buscamos en este tipo de plantas, ¿de acuerdo? Aquí simplemente en esta gráfica podéis ver cómo funciona una planta a nivel, vamos a decir, estequiométrico y a nivel gráfico, y podemos observar cómo en las distintas fases de aireación y no aireación podemos obtener esta transformación de los nutrientes hasta prácticamente quedarnos sin ellos y reducirlos prácticamente a cero, o vamos a decir en un mayor de un 60%. En función de las fases que instalemos, obtendremos mayor o menor reducción, ¿de acuerdo? En esta siguiente imagen podemos ver cómo este tipo de plantas está compuesta por distintos depósitos, con agitadores, bombas principalmente para homogeneizar y trasladar el producto, y al mismo tiempo digamos que contienen distintos elementos que nos van a permitir ejecutar estas fases. ¿Qué tipo de elementos? Como bien hemos dicho, contienen una fase de separación, que es la que principalmente nos van a permitir concentrar lo que sería la parte del nitrógeno, fósforo y potasio en el sólido, y otra parte de reactor, que es la que nos va a permitir reducir y transformar esa parte del nitrógeno en nitrógeno gas, ¿vale? Los elementos ya oxidados en el reactor se transformarían en nitrógeno gas. En función de la tipología de planta tendremos más depósitos o menos porque requeriremos de más seguridad o menos seguridad. ¿Por qué motivo? Porque el purín, como hemos mencionado en anteriores vídeos, tiene una variabilidad muy elevada. Y esta variabilidad, digamos que nosotros la soportamos mediante sistemas de seguridad que nos van a permitir, en casos de ciclos cerrados o engordes, obtener una homogeneidad en el reactor que permita, digamos, mantener su estabilidad a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué empezamos, como bien decíamos? Por una separación. La separación es un proceso fundamental en la gran mayoría de tratamientos y en este caso digamos que lo que vamos a hacer es extraer y concentrar los nutrientes en la parte sólida que vamos a obtener a través del proceso, ¿vale? ¿Cómo obtendríamos o en qué cantidades concentraríamos? En función del purín con el que trabajemos, podemos concentrar el nitrógeno entre un 7 y un 25%, el fósforo entre un 10 y un 20% y aproximadamente el potasio entre un 5 y un 15%. Esto va a depender mucho incluso del tipo de purín que tengamos y por eso hablamos siempre de rangos, ¿de acuerdo? En función de la tipología del purín y en función del tipo de granja o la gestión que apliquemos en la granja, obtendremos mayores o menores concentraciones. Y otro factor muy importante es hablar del envejecimiento del purín. Cuanto más viejo sea este purín, más nos costará separarlo, entre otras cuestiones, ¿de acuerdo? Como bien hablamos, también hablamos de lo que sería la etapa de seguridad. Esta etapa no es siempre necesaria en las plantas NDN, va a depender mucho de, digamos, la variabilidad que tengamos de purín y en función de si esta variabilidad es elevada, trabajaremos con estos tipos de sistemas de seguridad que se basan en la medición de la conductividad eléctrica y que nos permitirán conocer la cantidad de nitrógeno que estamos constantemente metiendo al reactor. No solo la cantidad de nitrógeno, sino también de otros nutrientes hablando indirectamente o de sólidos que podemos introducir en este caso, ¿vale? Esta medida correctora que nos va a permitir ejecutar un proceso que a fin de cuentas nos va a permitir que el reactor trabaje de una manera más homogénea. ¿Y esto a qué se va a traducir? A fin de cuentas, a ahorros energéticos, a estabilidad, a reducir problemáticas que podemos tener a nivel de vaciados y obtener, digamos, un proceso mucho más eficiente a lo largo del tiempo, tanto a nivel de reducciones como a nivel de consumos. Aquí solo una un punto más a poner. Esto nos sirve muchísimo cuando queremos hacer una planta centralizada que viene de diferentes granjas y que cada una es un mundo y cada uno tiene sus problemas, ¿no? Aquí lo que nos permite es no desestabilizar el siguiente proceso y poder regular mejor cómo va. Tampoco lo utilizamos para según qué ciclo, según qué tipología de granjas, como puede ser una granja de madres, pues probablemente hasta 6 kilos no pondríamos esto, sí que lo pondríamos probablemente en una de biogás o sí que lo pondríamos en una de cebo, ¿no? O sea, es una seguridad que la experiencia de mecánicas segales de estos 15 años de poner plantas, nos hemos dado cuenta que es mejor invertir en esta seguridad que no luego solucionar los problemas dentro del reactor, que ahora Miquel nos los explicará. Exacto, y a fin de cuentas eso es muy importante, que cada día más se busque esa opción de buscar plantas centralizadas que puedan trabajar ciertas cantidades de purines, y esto es estrictamente necesario para poder evitar las problemáticas que puedan surgir. A fin de cuentas, especializar los procesos que trabajamos dentro de un NDN para evitar problemáticas y sobre todo también un ahorro energético que dentro de lo que sería la economía circular y un poco este tipo de objetivos pues va muy enfocados a estas soluciones, ¿vale? De todas formas, a nivel de objetivos generales, ¿vale? Aquí podéis ver ciertas plantas de NDN y vamos un poco enfocados, como bien decíamos, a esa reducción del 60% del nitrógeno, ¿vale? O más en función de las fases que instauremos en su interior, ¿vale? ¿Pero qué contiene? Aquí sinópticamente podéis hacer una pequeña percepción de cómo funciona una planta y cómo la trabajamos internamente.
Tenemos distintas fases, tenemos distintos ciclos y estos van a tener una temporalidad. Cada fase aproximadamente puede durar en torno a 90 minutos, que compondrán un ciclo de 6 horas y esto a lo largo del día contendrá, digamos que 4 ciclos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos en estas fases? Vamos a introducir purín y extraer purín en una de las fases, que será en este caso la fase 2, y luego instauraremos ciertas fases de aireación intermedias que nos permitirán oxidar esos compuestos y a través de las partes, vamos a decir, más sedimentales, lo que obtendremos es una separación de fracciones y la transformación a nitrógeno gas. ¿Por qué motivo? Porque este tipo de reactor es un reactor SBR, donde, digamos, ambos procesos de nitrificación y desnitrificación se dan en el mismo tanque, en el mismo depósito, ¿de acuerdo? Entonces, mediante este intercalado de fases, lo que conseguimos es que los dos procesos, tanto de nitrificación como de desnitrificación, podamos ejecutarlos internamente, ¿de acuerdo? Aquí veis una imagen más reducida del reactor y, sobre todo, entender que todos los depósitos se realizarían para lo que sería el traslado de las fracciones más separadas o menos separadas y tendríamos el reactor donde ejecutaríamos la principal reducción del nitrógeno que hemos hablado previamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo ejecutamos el dimensionamiento de este reactor? El dimensionamiento de este reactor se va a ejecutar en función del volumen que tengamos a tratar. Y no solo del volumen, sino que al final aquí también va a haber unas parrillas interiores que en función del nitrógeno que vayamos a tener que oxidar, requerimos de una cantidad de soplantes y una cantidad de difusores. En función de ello, Segal está especializada en dimensionarlos y ejecutar un sistema apropiado para, digamos, alcanzar estos valores de reducción que hemos mencionado previamente. Hablando de la fase inicial, vamos a hablar de la desnitrificación, ¿de acuerdo? Que es un proceso, digamos, que no requiere de oxígeno, que consume materia orgánica y que mediante unas bacterias especializadas lo que hacemos es la parte previamente oxidada la transformamos en nitrógeno gas, ¿de acuerdo? Hacemos esa reducción, digamos, de los compuestos ya oxidados para poder transformarlos en el componente atmosférico, que en este caso estaríamos hablando de las fases 2 y 4 dentro del SBR. Y luego tendríamos la fase de oxidación, que es la inicial realmente, donde vamos a oxidar ese amonio que inicialmente hemos producido a través de las deyecciones ganaderas y a través de unas bacterias en concreto y con ayuda del oxígeno. En este caso produciremos estos nitratos y nitritos que después serán susceptibles de ser reducidos para transformarlos en nitrógeno gas, ¿de acuerdo? Una vez que transformamos, digamos, este nitrógeno gas y obtenemos ese 60% de reducción que hemos hablado, ¿podemos aumentar esta reducción cuando requerimos de una reducción mayor para obtener una menor cantidad de tierras de cara a la aplicación de estos compuestos? Sí. ¿Cómo lo haríamos? A través de una instalación de fase 3. En Segalés optimizamos, digamos, que procesos físicos en los que a través de una decantación y una despesación estos componentes obtenidos del reactor podemos todavía reducirlos más en nutrientes. ¿Y cómo lo hacemos? Como bien decíamos, a través de este tipo de depósitos cónicos, donde espesamos y decantamos todos estos nutrientes en unos lodos, una fracción sólida resultante, que a fin de cuentas estará concentrada en nutrientes. ¿Y qué obtenemos? Una fracción líquida mucho más limpia, que a fin de cuentas podrá ser susceptible de aplicar en una menor cantidad de tierras. Estos procesos, como decía, son procesos naturales de decantación que no contienen ningún elemento químico, no contienen ni floculantes ni coagulantes y tampoco requieren de ningún tipo de energía en este caso, porque no van asociados, digamos, a ningún tipo de consumible, ¿vale? Y a mayores que podemos obtener una concentración mayor de nitrógeno que puede rondar en torno a un 20% y sobre todo también vamos a reducir, teniendo en cuenta la problemática actual, la cantidad de fósforo que tenemos en este tipo de elementos o sustancias. ¿Por qué motivo? Porque los fósforos son un elemento que tras procesos biológicos tienden a sedimentar con mucha facilidad y podemos alcanzar valores de en torno a un 50-70% aproximadamente de reducción de estos elementos en lo que llamaríamos esta fase terciaria, ¿de acuerdo? Aquí simplemente una imagen visual para que tengáis en cuenta que Mecániques Segalés ha realizado, como bien decía Ramón, desde hace ya más de 15 años plantas NDN y tenemos distintas tipologías de reactor que se van a instaurar en función de las necesidades, vamos a decir, de obra civil, de gestión de espacios que pueda tener una granja en concreto. Y no solo eso, comentar que, digamos, todo este tipo de tecnología no funciona de una manera manual, funciona de una manera automática. Todos los procesos están automatizados, están monitorizados internamente y lo que hacemos desde Segalés es ofrecer un servicio de seguimiento que nos va a permitir conocer cómo evolucionan todos estos parámetros y todos estos rendimientos que requerimos a lo largo del proceso para obtener un proceso eficiente. Requieren de ciertas actividades y al mismo tiempo están equipadas por ciertos elementos a nivel de sensórica que nos van a permitir conocer todo lo que sucede en la planta en tiempo real y al mismo tiempo poder tomar actuaciones para, digamos, optimizar lo que sería el proceso tanto a nivel de seguimiento, transformación y consumos energéticos, ¿de acuerdo?
A mayores, tener en cuenta que todo el proceso volumétrico que se da internamente está contabilizado, porque utilizamos contadores volumétricos que nos van a permitir conocer todos los traspasos que se dan del purín internamente. Y a mayores también estos caudalímetros, digamos, tienen una conductividad eléctrica, un conductímetro que nos va a permitir conocer, digamos, qué cantidad de nutrientes van trasladándose de unos depósitos a otros y cómo se van transformando los mismos a lo largo del proceso o reduciendo. ¿Qué problemáticas tenemos actualmente? Actualmente, digamos que las plantas de nitrificación, desnitrificación, principalmente estaban direccionadas al mundo porcino y a granjas existentes, porque la normativa lo cumplía de esta manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, digamos, hay otros procesos dentro del mundo ganadero donde son aplicables este tipo de tecnologías y entre ellos encontraríamos lo que serían las plantas de digestión anaerobia para poder hacer un tratamiento a lo que sería el digestato de salida. ¿Qué ocurre? Dentro de las plantas de digestión anaerobia transformamos el carbono, pero los principales nutrientes, como pueden ser el nitrógeno, fósforo, potasio, siguen estando dentro de lo que sería la fracción resultante. Con lo cual necesitamos aplicar un tratamiento siempre y cuando no tengamos tierras donde aplicar este digestato que obtenemos. Con lo cual, la tecnología NDN puede ser una tecnología habilitada para poder obtener, digamos, esta reducción del nitrógeno, fósforo y potasio que tenemos que aplicar a posteriori. ¿Cómo lo realizamos? Realizamos generalmente aplicando un componente orgánico adicional que nos permita, digamos, ejecutar el proceso, porque el carbono generalmente previamente ya ha sido transformado en lo que sería metano. Con lo cual es una tecnología viable y que sería habilitada para poder aplicar, digamos, este tipo de tratamiento a salidas de digestato, ¿de acuerdo? Y no solo eso, también en otro tipo de ganadería, como puede ser las vacas, en salas de ordeño, también podemos ejecutar esta tecnología para poder trabajar lo que serían las salidas de estos componentes líquidos que contienen una parte de deyección ganadera y que al fin de cuentas, a pesar de ser más limpios, para poder verterlos o para poder utilizarlos en las tierras que tenemos que aplicarles una tecnología y entre ellas en la nitrificación, desnitrificación sería una tecnología que sería útil para este tipo de tratamiento. ¿Qué más mencionaros? Mencionaros sobre todo, ya un poco más a nivel de ganadero, a nivel de entendimiento, los consumos que puede tener esta planta. Como bien os decíamos, tenemos muchas plantas a las que realizamos el seguimiento y dentro de estos seguimientos, una de las cuestiones que monitorizamos es el consumo que tienen estas plantas. Y queríamos resaltar que este tipo de plantas consumen en torno a 10 kilovatios por metro cúbico, incluso que podemos llegar a optimizarlas para reducir estos consumos. ¿De qué manera? Como bien os decíamos, con los sistemas de seguridad, con un seguimiento continuado. Este tipo de acciones lo que nos van a conllevar es a reducir los consumos y a obtener un rendimiento eficaz con un consumo muy bajo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis una tabla de seguimiento que nosotros ejecutamos donde podéis ver a lo largo del tiempo los kilovatios por metro cúbico que vamos a consumir. Puede haber momentos donde requiramos de ciertos kilovatios más, puede haber momentos donde requiramos menos, pero esta planta, por ejemplo, de consumo estamos hablando de en torno a 8 kilovatios por metro cubo, con lo cual, ¿qué queremos decir con esto? Que a través de la gestión apropiada y a través de la monitorización de la misma podemos realizar adaptaciones que nos lleven a reducir un consumo y obtener este hito de 8 kilovatios por metro cúbico, ¿de acuerdo? Y ya como resumen, simplemente mencionaros que el objetivo principal de las plantas está en reducir vamos a decir, el nitrógeno o el componente principal en más de un 60%, no contiene ningún tipo de aditivos, tenemos consumos de en torno a 8 kilovatios por metro cúbico y resaltar que es una tecnología consolidada dentro de la MTD19 para, digamos, el tratamiento de purines y sobre todo el objetivo principal de la reducción del nitrógeno. Aplicable en este caso sobre todo a granjas ya existentes a nivel porcino, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias Miquel. Yo solo hacer dos puntualizaciones más. Primero, nosotros cuando hablamos de reducciones de nitrógeno estamos hablando de la fracción líquida, que estábamos hablando del 60%, porque muchas veces nosotros hablamos 60, 90 y no aclaramos la situación. Tenemos el 60% en la reducción de la fracción líquida, pero luego tenemos la primera separación, que allí podemos reducir, como ha dicho Miquel bien, entre un 7 y un 20, un 25 o un 30%, que no es reducción, sino que es concentración, que nos queda en una fracción sólida que tiene una materia seca aproximadamente de un 25 a un 35%, y luego en la fase final de la decantación, que también lo hemos mencionado muy bien, podemos tener otro 7, 10, 5, depende un poco del purín, ¿vale? Por lo tanto, esto también es concentración, esta parte de la última fase nos puede salir con un 7 o un 8% de materia seca, que la podemos mezclar o una parte importante la podemos mezclar
con el sólido que tenemos de la separación y conseguimos tener un producto con un 20-25% de materia seca, que es apilable, es transportable y va bien. Una cosa que caracteriza a nuestras plantas es que nosotros, como bien se ha dicho ya, no trabajamos con floculantes y coagulantes, ni a la separación inicial ni a la separación final, que esto encarece muchísimo el proceso, sino que simplemente nosotros consumimos kilovatios de energía por la aireación. Por lo tanto, estamos diciendo que el coste real de tratamiento de cada metro cúbico son estos, ya voy a decir, entre 8, 10, 11 si es engorde, kilovatios que podemos tener, pero no hay ningún tipo de aditivo, no hay nada más que agregar a este coste. Y resaltar que el consumo, sobre todo, va enfocado a la totalidad de la planta, incluye la separación, el reactor, la fase terciaria, estamos hablando del proceso en global, que va a rondar entre 8, 10, incluso puede ser 11 kilovatios en función del ciclo en el que estemos hablando, pero aproximadamente rondamos un poco esos valores a nivel de consumo. Y como nosotros tenemos la suerte de tener ya muchas plantas, aprendemos constantemente de las plantas, tu equipo está trabajando detrás de ellas constantemente e intentamos mejorar siempre. El objetivo siempre, como decíamos, es bajar consumos, que el coste por metro cúbico sea el mínimo posible, y también tener en cuenta de que si alguien se quiere llevar la planta, que nosotros la podemos asesorar desde fábrica, cada granja se puede llevar ellos tranquilamente la planta. Sí, de hecho, a fin de cuentas, o sea, nosotros internamente desde el Departamento de Biología tenemos capacidad de formación para poder concienciar al granjero de qué necesidades hay dentro de la planta, cómo tener cierto personal que pueda gestionar internamente, digamos, su funcionamiento, y resaltar que tampoco es que requiera de grandes procesos ni de gran conocimiento para su funcionamiento, simplemente acompañados de un seguimiento importante que a fin de cuentas es el que precisamente nosotros estamos especializados en realizar. Ahora el objetivo que tenemos, aparte de bajar consumos, es bajar la tercera fase, ¿no? Correcto. La tercera fase de estos fangos, que ya los mezclamos con el inicio, que estamos trabajando para irlo mejorando y que las MTDs nos van a ayudar, por decirlo de alguna forma, con los vaciados frecuentes. O sea, mucha parte de esta que queda en la fase final es porque ha degradado mucho el purín dentro de la granja. Cuanto más nuevo sea el purín, también esto también lo vamos a ir mejorando poco a poco, ¿no? Evidentemente. Pensamos que es una tecnología muy aplicable. Cada vez más nos están pidiendo asociaciones y grupos de granjeros para poder aplicar esta tecnología. Pensar que la fracción líquida, si podemos tener un riego cercano por gotero o por aspersión, se puede fertirrigar, por lo tanto bajamos mucho los costes, o aunque no esté cercano, lo que estamos haciendo también es montando cisternas en campos donde haya un gotero y con la cuba ir a llevarlo a esas cisternas que se va aplicando. Lo puedes hacer durante todo el año y el objetivo es no tener que tener purín en la granja. Pero aunque lo tengamos, otra de las grandes ventajas es que cumplimos la otra MTD de cubrimiento de balsas porque el almacenamiento de este líquido ya no tenemos que cubrir estas balsas. Correcto, exactamente. Una tecnología muy apropiada a nivel ganadero, a nivel industrial y a nivel general que puede ser aplicada a distintas cuestiones, a distintos procesos, como habéis podido ver. En ese sentido, os animamos a poder introduciros en la tecnología, a ampliar la información si en ese caso la necesitáis y encantados de poder atender cualquier solicitud que tengáis en ese sentido. Muy bien, gracias Miquel otra vez. Gracias a ti. Esperaremos el próximo vídeo que hablaremos posiblemente de acidificación. Correcto. ¿Vale? Y ya es como un adelanto y gracias por la atención y la paciencia.